Pues nada, nos encontramos con Spider-Man Blue, una historia de Tim Sale y Jeff Lowe, un tándem que ya hemos visto en repetidas ocasiones y que sin duda es un dúo increíble. Así por mencionar alguna cosita, pues bueno, pues tenemos cosas como el Cuatro Estaciones de Superman, tenemos el Largo Halloween y el Victoria Oscura de Batman. Dentro de Marvel pues tenemos esta colección de colores, ¿no? Que salió este Spider-Man azul, Daredevil amarillo, Capitán América blanco y Hulk gris, de los cuales yo personalmente solo he podido leer Spider-Man azul y Daredevil amarillo, los cuales los dos me parecen muy bonitos y ya os voy diciendo de antemano que muy probablemente el San Valentín que viene hablemos de Daredevil amarillo. Pendiente de Eh, leérnoslo, pero, o al menos yo, que no me lo he leído. yo relectura, pero sí, Oye, muy mira, pero bonito también. yo no lo veo mala idea, ¿no? El tema de cada San Valentín vamos hablando de Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, Hulk Gris, no sé No, qué. diferente. Y así Bueno, tenemos mira, por lo 4 o 5 anotamos. años de Chile en San Valentín. O sea, no tenemos que pensar mucho. Sí, 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 no, desde luego. O No, sea, no es mala, no es mala. Eso y el meme de San Valentín, la verdad que se puede Hombre, convertir en un clásico. hombre. Que, bueno, pues volviendo a Spider-Man, bueno, pues nos encontramos ante una de las historias, yo creo que más reconocidas y posiblemente personalmente una de las mejores historias que hay del personaje. O sea, creo que cuando hablas de Spider-Man y hablas de sus mejores cómics, fuera un poco ya de lo que es continuidad o hablando de cosas un poco más concretas, Spider-Man Blue creo que es de esos inevitables a la hora de hablar. Creo que de hecho eh, recientemente es algo difícil porque al ser un personaje que sobre todo las historias que tiene la gran mayoría son colecciones, gran mayoría Amazing Spider-Man, o sea, son su colección principal, y hay poca historia aparte, ¿sabes? Sí es verdad que da menos pie a que podamos tener este tipo de cosas, pero sí que, por ejemplo, hace unos años tuvimos, por ejemplo, el Spider-Man Life Story, una historia que también, que lo pegó muy fuerte, que también, oye, pues muy guay. Y yo creo que este tipo de historias, la verdad que están muy chulas, sobre todo para gente que conoce lo básico del personaje, pero que quiere ahí adentrarse un poquito, está muy guay. Y sobre todo yo creo que esta es un caramelito, aparte de para cualquier fan de Spider-Man, para los fans clasicotes. Hmm. Como bien hablábamos en el podcast que al final no salió, es un cómic que respira muchísimo la esencia de los años 70. Hmm. Uh, Sí, el es un cómic cómic que lo estás clásico, vaya. leyendo, sí, pero además no es que digas, wow, está basado en esa época y por eso recuerda, no, o sea, es que Ujú. recuerda de que si tú te quieres estar leyendo el Spider-Man de los años 70 y paras, te lees este cómic y luego continúas, perfectamente te cuadra como si fuera lo mismo, de verdad que se siente... Hmm. O sea, hay un buen estudio aquí de cómo implementar bien todo lo que pasaba en esa época. Hmm. El estilo de Team Sale creo que también ayuda mucho. Mira que es un estilo muy único, pero creo que encaja muy bien con la estética de esa época. No sé tú qué Sí. opinarás. Sí, no, yo un poco lo que te iba a decir es eso, ¿no? Que al final, como comentábamos en el capítulo este que no hemos podido subir y que no vais a estar viendo porque, os digo, hablamos de cosas súper entretenidas con una introducción más cortita, que esta vez no hemos llegado casi a la media hora, pero, o sea, hablábamos de cosas muy divertidas y decíamos también que eso, ¿no? Que al final yo comentaba algo que todavía sigo defendiendo, o sea, me refiero que han pasado 5 días desde que grabamos el otro capítulo que no se ha podido emitir, o sea, sigo defendiendo que eso, que el tandem Jeff Love y Tim Sale es increíble. O sea, porque al final yo creo que pocas veces se pueden ver tandems tan buenos, ¿no? De guionistas y dibujantes en los cómics, que encima cale tanto y que todas sus obras sean mínimo de 8,5 para arriba. O sea, porque tienes toda su colección en Marvel de los diferentes colores por héroes, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow y tal. Y luego tienes otras obras en DC como pueden ser Superman las cuatro, o sea, para todas las estaciones y Batman Long Halloween, o sea, y Victoria Oscura, ¿no? Era la continuación. O sea, que no me... Sí, Pues tienes un montón de productos así y además ya no solo eso, sino que el tema del dibujo, o sea era Tim Sale, ¿no? Que siempre me equivoco, o sea, el Team dibujante. Sale. O sea, el tema del dibujo, ¿no? De Tim Sale, lo que tú decías, ¿no? O sea, evoca mucho a una etapa más clásica, o sea, ya lo comentábamos en el otro capítulo,
que al final, o sea, yo creo que los trazos que tiene, o sea, unos trazos más simples, luego también la paleta de colores que juega mucho en cada historia suya que ellos crean entre los dos, o sea, al final tiene mucho que ver, ¿no? Con eso, en el caso de Spider-Man Blue, con esos tonos más azulados, en el caso de Superman para todas las estaciones, o sea, unos tonos también, o sea, un poquito a lo mejor más apagados, pero, o sea, evocando también a una etapa previa, una etapa más de años anteriores, de un cómic que todavía se estaba gestando, todavía se estaba formando, no había pasado por diferentes etapas, no había pasado por una etapa más oscura en los 70, o sea, que yo creo que cogen un poco lo que viene siendo la esencia clásica de los cómics, ¿no? De todo vale, todo se puede ir creando, o sea, lo único que tenemos es que tener imaginación, o sea, tener buenas historias y tener ganas e incentivos para contarlas. Y yo creo que estos dos artistas, sin duda alguna, lo consiguieron no solo en Spider-Man Blue, sino en otras muchas historias. O sea, al final no por nada lo que tú decías, esta se sigue considerando a día de hoy Spider-Man Blue una de las mejores historias del personaje, pero es que Batman Long Halloween se sigue considerando una de las mejores historias del personaje también, de Batman. O sea, Superman para todas las estaciones la hemos hablado y la hemos defendido en varias ocasiones aquí en el canal. O sea, yo creo que al final, o sea, esta gente al hacerlo con cariño, hacerlo con respeto y ser gente inteligente y que sabe lo que hace, o sea, sumado a que tienen mucho respeto por su profesión, hace que, o sea, hagan una historia muy, muy buena. O sea, y pues, si quieres puedes ir contando un poco de qué va la historia, o sea, va tampoco irnos Sí, repitiendo mucho, o sea, porque al final estamos hablando aquí de San Valentín y dice, hostia, ¿por qué? O sea, sí, mucho de que Jeff Lowe, Tim Sale, pero alguien que no haya leído el cómic dice, vale, ¿por qué es de San Valentín esta historia? O sea, cuéntanos. sí, bueno, pues a ver, básicamente nos encontramos en San Valentín, básicamente. Vemos cómo Spider-Man está en aquel puente en el que perdió a Gwen Stacy, dejando una flor. Tradición que al parecer lleva siguiendo todos los años desde que esta falleció. Y a través de unas grabaciones, Peter nos irá contando una época mejor, una época pasada, una época en la que Gwen y él estaban empezando, estaban ahí, pues bueno, tonteando un poquillo, estaban empezando a conocerse mejor y empezando lo que terminó siendo su relación. A la par bueno, él seguía, sí, ella llevaba unos años como Spider-Man, pero realmente el personaje estaba en sus primeros años. Había muchas cosas que comenzaron, que a día de hoy son míticas en el personaje, pero en ese entonces eran totalmente nuevas, como la llegada de personajes como Mary Jane Watson, la cual pues se cuenta cómo fue todo esto para Peter, la llegada de Mary Jane, la confrontación de pues, tener a Gwen y a Mary Jane en su vida. Todos estos primeros años de Spider-Man, además es que mola mucho porque como bien comentaba al principio, es una historia que hace mucho homenaje a estos cómics de esta época y tenemos varios momentos que sucedieron en ese entonces aquí en la historia. Momentos como, por ejemplo, viene dicho lo de la primera aparición de Mary Jane, ese enfrentamiento con Rhino que tuvimos en los cómics clásicos, De ese hecho, también enfrentamiento con el lagarto, y aquí todos está, son momentos que han tenido. no sé si se puede ver, aquí Dime. está la portada de cuando Sí, esa el... es la portada. Sí, del enfrentamiento contra el Reino y tal, uno de los primeros, ya cuando... No, no, Sí, vale, no, o dices sea, creo que digo decías en la ya, sí pantalla. que digo que por esta, creo que era el número 40 y algo, ya por aquí salía dentro de poco Mary Jane, o sea, en esos números, ¿sabes? No me refiero a que Sí, sea la primera aparición del Reino, sino que por esa época, digo, por eso he señalado el cómic, que lo estabas mencionando. sí, 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 o sea, es que de hecho es que son todos esos cómics y mola porque no es que digas, vale, sí, esos personajes salían en esa época, ¿qué tiene que ver? Mm, No, o sea, es que este cómic no se está basando en la aparición de esos personajes random, no, o sea, se está refiriendo a esas historias en concreto. mm. O sea, esa historia del lagarto se vio en Amazing Spider-Man, lo que pasa que aquí te la están contando desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más íntimo para Peter, y la verdad es que mola mucho porque, como bien decía, es básicamente un volver a esa época, porque son ese tipo de historias que ya hemos visto, pero contadas de forma distinta y centrándose más en lo que fue pues la relación de Gwen y Peter.
Sí, Personalmente como me parece más uno de los íntimo. cómics más bonitos que Mm, he leído nunca. O sea, claro. tiene unos momentos muy íntimos entre los dos. Luego, aparte, lo comentábamos la anterior vez que grabamos esto. eh, a ver, hay que reconocer las cosas. La gran mayoría de los que nos gusta mucho Gwen Stacy es gracias a ciertas adaptaciones, más Mm. concretamente a una interpretada por cierta actriz. Emma Stone. Claro, Uy, qué todos claro, tontos. efectivamente. Efectivamente. ¿Qué pasa? A ver, el personaje en los cómics sí estaba muy bien, la relación que tenían Peter y ella estaba bastante bien, era una relación bonita, pero no dejaba de ser una relación como muy sí y no, ¿vale? De hecho, hasta que realmente te dicen, oye, sí, que estos dos están saliendo, realmente es como, pero a ver, ¿están saliendo? ¿No están saliendo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, y no era una relación como muy real, era algo como muy fantasioso, Ujú. como muy tal. Muy Eh, idealizado, tal vez. sí, y también en parte está bien, porque al Mm, final creo que también es lo que querían reflejar con ellos. Pero creo que realmente cuando llegamos a tener una relación que de verdad fuera una relación de verdad con el personaje, fue la siguiente, que fue la mm. de Mary Jane, que ahí creo que sí que de verdad fue el momento de, bueno, pues eso. De hecho, yo suelo ser de los que es más, un poquito más Team Gwen, aunque sobre todo yo creo que más antes. Yo creo que poco a poco me estoy volviendo un poquito más Team Pelirroja por Que- el tema de que cuando tienes los primeros contactos con el personaje, ya sea en alguna serie, las mm, películas, tal, tienes una idea del personaje que no es como es. Luego, cuando te mm, adentras más al personaje y ves otro tipo de adaptaciones o ves los cómics, sobre todo este tipo de cómics, mm. ya sea este Spider-Man Blue o los cómics a los que estás referenciando, te das cuenta que el personaje es increíble. O Sí. sea, O sea, pero tanto y uno como yo, otro. O sea, al final yo creo que los dos son los dos, personajes, sí, sí, o sea, muy complejos, ¿no? Es lo que siempre se dice que joder, o sea, tienes a Batman, tienes a Spider-Man que no solo tienen de los mejores villanos en los cómics de superhéroes, sino que tienen también algunos de los mejores secundarios o sea, de toda sí, su sí, historia. O sí. sea, porque, o sea, yo lo que he defendido muchas veces, que tú lo sabes, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones y sabes que Spider-Man es muy importante por el personaje, por todo lo que tiene, pero su background, o sea, todo, o sea, su alrededor en cuanto a personaje, o sea, es igual de importante. O sea, porque Spider-Man no funcionaría lo mismo si no tuviera un J. Jonah Jameson, si no tuviera una tía May, si no tuviera Claro, una Gwen Stacy, una Mary Jane, un Harry Osborn. O sea, al final, que sí que es verdad que son conceptos que luego se han quemado mucho porque llevan ya en el colectivo de todos nosotros más de 60 años. Pero eso no quita que claro, o sea, se han hecho interpretaciones y tal, pero una cosa no quita la otra, no quita que no sean importantes y que no sean personajes muy complejos y muy bien definidos y que tengan unos valores y una trayectoria, o sea, muy sólida, o sea, tanto en un medio como pero en otro. yo creo que realmente no es que esté muy quemado, de hecho, al contrario, creo que cuando se hace bien Mm, y tratan historias de Spider-Man más con sus personajes secundarios, ujú, no personajes secundarios como los Vengadores, tal, porque, o sea, estamos en una época en la que el UCM ha hecho mucho daño y personajes secundarios de Spider-Man es Doctor Extraño, Iron Man, no, no, no. yo O hablo sea, cuando hablamos de de... secundarios, claro, cuando hablamos de mm, secundarios de Spider-Man estamos hablando de Flash Thompson, Mary Jane Watson, Betty Brant, J. Jonah Jameson, Robbie Robertson, gente normal, gente de a pie, no superhéroes. O sea, sí. eh, y cuando tratan historias de ese tipo, yo creo que en los diferentes medios se ha visto que sí que ha gustado. Por ejemplo, un ejemplo de ello, así es verdad que tiene mucho tema superheroico y más, pero que trata mucho el tema humano, es el videojuego de Insomnia. Mm, El videojuego de Insomnia, que es uno de los que mejor refleja la vida de Peter, tanto el primero como el segundo. De hecho, el segundo, yo soy muy fan, de hecho, de verdad, que me da una felicidad cuando empiezo el juego y llega el momento en el que Harry aparece y tomáis las bicis mm, y suena esa musiquita tan de puta madre, tío, sí, sí. recordando momentos y los dos vais por Queens, es de bonito de verdad, o sea, Mm.
Yo creo que sí que ha calado. Y luego, por ejemplo, yo qué sé, en películas, ¿cuál es posiblemente la película más querida del personaje? Spider-Man 2. ¿Qué pasa en Spider-Man 2 sobre todo? Relación de Peter con otros personajes, Mm, no con superhéroes, sí, sí. con personas normales y corrientes de su vida. Y creo que al fin y al cabo sí que funciona. El tema es que tienes que saber tratarlo. O sea, Hombre, claro. O evidentemente, sea, es como, o sea, al eh, final es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, hay que ser inteligente y tener un mínimo de aprecio por los personajes. Y también puedes contar una mala claro, historia queriendo contar una buena, pero, o sea, al final influyen muchas cosas. Y yo te digo, yo en el tándem este de Jeff Love y Tim Sale lo veo como, vamos, algo tan sólido y que todo lo que han hecho, o al menos sus obras más destacadas, son tan buenas que sí. verdaderamente no te cabe duda en que lo que hacían lo hacían con cariño, lo hacían con amor y sin duda sabían lo que hacían. O sea, además, es lo que Y es que comentábamos en además, el... Sí, sí. además con el tema de los personajes de Spider-Man, es que son personajes tan buenos, tío. O Mm, sea, son secundarios, tan de puta madre. Y es lo que decimos, o sea, al final, cuando haces una historia con ellos, como es este caso, pues claro, tienes un ejemplo que flipas. claro. Luego, pues otros ejemplos de mal usado, pues por ejemplo, tiene mil cosas buenas esta película, pero este apartado desde luego no. Y estoy hablando de, por ejemplo, Homecoming. Mm, Homecoming con el sí. tema de las personas de la vida de Peter Parker, mal, Mm. mal. Al A lo mejor final se salva un poco, a lo mejor se mm, salva un poco net, tienes ¿sabes? que saber cómo usarlo Pero y darles... Yo creo que el problema en ese caso no es que cambie la etnia, porque a mí eso me parece que es algo no, secundario. O sea, si sí, el yo creo que es problema más es... por cómo lo han El tratado. problema es querer cambiar tan radicalmente a un personaje, de dibujarlo tanto para que sea casi lo opuesto y que crees una cosa que es que encima no tenga ni carisma, no tenga ni una chicha, ¿sabes? O sea, porque al final yo creo que ¿Sabes ese dónde yo tipo de... sí vi donde yo Mm, sí vi un buen uso con estos personajes fue en No Way Home. En No Way mm, Home sí que vi, o sea, sí. es verdad que eran las versiones que ellos ya habían presentado y era el mundo que ellos ya tenían, que es pues bueno, una versión de los secundarios de Spider-Man muy diferente a la que conocemos, Mm, por ejemplo, de esta etapa de los cómics. Pero eran unos personajes que funcionaban y era una película, tío, en la que sí que se centraba más en ellos, porque, por ejemplo, la trama principal de la película, todo sucede a raíz de cierto problema que tienen ellos a acceder a la universidad por culpa de lo mm, que ha pasado con la identidad de sí. Peter. Y sí que son problemas como más humanos, más de a pie. Por ejemplo, sí que hay más trato con la tía May, cosa Mm, que tanto en la primera como en la segunda, la tía claro. May pasa sin pena ni gloria. Y También en tú la ten en tercera sí que cuenta está ahí más presente. Bueno, que, o sea, que al final es que No Way Home arregla muchos errores de las dos primeras películas. sí. Pero bueno, o sea, No volviendo un Way Home poco... se le echa mucha mierda, pero escucha, alabado seas, o Sí, sea, sí. de verdad, o sea, No Way Home, te Pero queremos, bueno, o sea, ya está, volviendo, o volviendo sea, un poco a donde estábamos, para no perdernos demasiado, o sea, con lo que estábamos hablando, ¿no? Del tándem, ¿no? De estos dos grandes artistas en Spider-Man Blue, por lo que estábamos comentando, ¿no? Al final tenemos una historia sobre el amor de Peter, ¿no? O sea, en este cómic Peter, mediante una grabadora, va recordando toda su época, ¿no? Tú decías de los 60 a los 70, cuando conoció a Gwen, cuando empezó a salir con ella, cuando ya pues luego fallece el padre, luego, o sea, va un poco narrando todos esos eventos. O sea, lo que tú decías, o sea, peleándose contra el Rino, contra que si el buitre, que si el lagarto, que si bla 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 bla. Y algo que has comentado tú al inicio, ¿no? O sea, que esto podría recordar un poco a otras historias más actuales. De hecho, esto obviamente lo volvimos a comentar en el otro capítulo que no se va a ver. Es el tema de la comparativa entre Spider-Man Blue y Spider-Man Life Story. O sea, la historia esta que se le hace unos años de Chip Zdarsky, o sea, un guionista que a mí me encanta personalmente, o sea, pienso que es un genio y las cosas que me he leído en él, en Spider-Man, en Daredevil, sobre todo, y ahora incluso en Batman pues a lo mejor lo que menos me está gustando, pero igualmente pues tiene sus cositas. O sea, pienso que el tío es un tío también muy competente y de los mejores guionistas que hay actualmente en el cómic de superhéroes americanos. Y pues pienso que la historia que sacó, ¿no? De Spider-Man Toda una vida o Life Story en inglés es muy buena y se puede comparar un poco con esta, ¿no? En el sentido de que narra un poco la vida de Peter en sus primeros años, pero claro, hay grandes diferencias como que en Toda una vida son 6 números y cada número es una década del personaje.
sea, y es una historia que a lo mejor entra peor para alguien que no tenga un cierto conocimiento profundo sobre el mismo. O sea, lo contrario a lo que puede pasar con esta historia, porque vale, aquí en Spider-Man Blue, pues puedes saber alguna cosa, pero incluso si no, o sea, es una historia más carta de amor, más emotiva, que vale, vas a tener que saber algunas cosas o si no te la van a acabar contando el cómic. O sea, lo de que Gwen ha muerto o que Peter ya está casado con Mary Jane. Pero no tiene, al centrarse en una sola época, en los 60-70, no tiene el hándicap de decir, no, hostia, es que te voy a contar en cada número, o sea, un repaso de la vida del personaje, pero esta vez evolucionando y esta vez, o sea, cumpliendo años. Y ya no solo eso, sino que lo que comentábamos en el otro capítulo también era el tema de que, claro, esta historia se enmarca más o podría pasar más por una historia de los 60 de los 70 de esa época, en contrario a la de Life Story. ¿Por qué? O sea, al final lo que decíamos era que influye mucho el dibujo de Tim Sale, esas líneas, esos bocetos, esos diseños, o sea, muchos más minimalistas, que no quiere decir que sean malos, o sea, y esos tonos azulados, esos paisajes, esas representaciones de los personajes, o sea, con un Peter a lo mejor un poco más ñoño, o sea, asemejándose a esa época, o sea, representan lo que tú decías, ¿no? Que te puedas leer esta historia cuando te estás leyendo historias de esa época. Sin embargo, en Life Story no pasa eso, o sea, porque al final tienes un dibujo de Mark Bagley, que es uno de los mejores dibujantes de Spider-Man, al menos a mi parecer, de la historia, pero claro, es un dibujo más moderno, o sea, mucho más detalle. O sea, que a lo mejor no es de sus mejores trabajos, pero, o sea, tiene unos estándares que se suelen cumplir a día de hoy. O sea, o al menos que yo pienso que se cumplen. Y pues al final tienes esas dos Sí, visiones y, claro, uno es una historia repaso que te mete unas cosas que tú dices, bueno, o sea, tengo que tener unos conocimientos y la otra es una especie de carta de amor hecha con cariño, de tú empezando a salir con una pareja o una primera pareja y demás, que tienen mucha emoción, mucho nerviosismo. Y yo veo a Spider-Man Blue de ese tipo de historia. O sea, no sé si tú consideras igual o no. sí, 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 al fin y al cabo sí. Y vamos, al final es lo que comentaba antes, que es uno de los pocos cómics que, a ver, Life Story yo lo mencionaba también un poco, que es lo que tú dices, es, al fin y al cabo sí que te transporta también a las épocas que te está intentando llevar, lo que pasa que bien es cierto que si bien tampoco lo busca del todo igual que esta historia, o sea, esta historia al fin y al cabo te intenta llevar directamente a los años 70, a lo que eran esos cómics de Spider-Man, eh, pero contando la historia que te quieren contar. Sin embargo, Life Story te querían llevar a los años 60, 70, 80, 90, pero no para introducirte a lo que eran esos cómics o cómo era la situación en ese entonces en esas historias, sino para contar de ellos una historia propia, una cosa totalmente diferente, ambientada en lo Claro. que fue esa etapa, pero alterada, o sea, ni tan siquiera era la Ujú, etapa tal cual. Esto, sin embargo, no es que te quieran ambientar en la época, sino que te quieren llevar a esa ujú, época y no cambiarte la historia conocida, sino contarte lo que pasó y añadirle algo más, ujú. lo cual me parece muy bueno porque sinceramente creo que es más fácil decirlo que hacerlo el lograr hacer eso. O sea, creo que una historia que lo que está haciendo es revisitar unas historias que ya salieron en su momento, pero añadiéndole un plus, creo que no es tan sencillo de hacer que quede bien como tan más posiblemente fácil que salga mal. De Sí, hecho, creo que es un poco más sencillo plantear la historia como hizo Life Story, de decir, vale, voy a situarla en esta época, pero voy a contar yo mi propia cosa, tomando cosas de aquí, tomando cosas de allá, a lo mejor utilizo esto otro no lo ujú, utilizo, y no, Spider-Man Blue sí que dijo, mira, es este Spider-Man, vamos a contar lo que pasó en esta época, en este momento, y creo que está muy bien estudiado, la verdad. O ujú. sea, yo ya te digo, luego, aparte del tema de todo esto, de que te sientas como en estos cómics, y que evidentemente tú y yo pues tenemos un amor incondicional a esta etapa, porque la etapa de los 70 ya hablaremos de ella, yo creo que deberíamos de hacer un día etapas de Spider-Man.
Mm. pero y sin duda esta va a ser Bueno, una de más las que bien yo más creo que vamos a elogiar. casi varios programas, porque no nos da en uno. Sí, no, no, sí, sí, o sea, me refiero uno por etapa, a lo Mm, mejor, porque sí, hay mucho de lo que hablar, a los dos además nos encanta, y es lo dicho, o sea, al fin y al cabo, eh, ya no es solo que te lleve a estas historias que nos gustan tanto, sino que luego como historia no es simplemente un flashback, sino que es una historia de verdad muy personal, muy bonita, que añade muchísimo, como bien comentábamos al principio, a la relación de estos dos personajes, que mm, era un poco más superficial y aquí sí que te terminas creyendo de verdad ese amor que se tenían los dos personajes y de verdad te duele cuando llegas al final y sí, recuerdas que efectivamente lo que estás viviendo, toda la historia que has estado leyendo es un recuerdo claro. y que realmente ese amor se acabó porque Gwen ya no está Mm, y además acompañado de un momento maravilloso, o sea, súper bonito, en el que Mary Jane aparece en escena otra vez y porque Mary Jane, Mary- alabada sea, Ah, Mary Jane aparece y bueno, pues ve a Peter que está grabando este audio para Gwen, como si estuviera hablando con ella y Mary Jane simplemente apoya a su marido, que en ese mm, entonces estaban casados, y simplemente le dice que le dé un saludo a su amiga y ya está. claro. Y la verdad es que es un momento muy tierno, un momento muy bonito, también un momento de que se ve que la buena pareja que son Mary Jane y Peter Parker, porque de verdad, o sea, como es que lo que decía antes, o sea, son la pareja definitiva Además, del universo te Spider-Man, lo, del universo Marvel y de la ficción o sea, te posiblemente lo uno de los que comentaba más. el otro día, o sea, no sé si te acuerdas que al final yo te decía justo esto, ¿no? Que o sea, esta escena de Mary Jane y Peter, cuando está Peter terminando de hacer la locución, ¿no? Hablando con Gwen en esa grabadora y se acerca y demás, y luego también cuando le deja la rosa en el puente de George Washington, o sea, esos dos momentos, o sea, creo que era el puente de George Washington, si no me equivoco, pero bueno, en el puente donde muere Gwen, o sea, esos dos momentos, sobre todo el último en el que Mary Jane llega cuando está terminando la grabación, o sea, es que me encoge el corazón de una manera porque es mi momento favorito del cómic, o sea, porque dices, hostias, ves el personajazo que es Mary Jane, ¿no? Como comentabas tú antes, o sea, para mí, o sea, Peter y Mary Jane son lo que Clark Kent y Lois Lane en DC, o sea, son la contrapartida perfecta y yo creo que son las dos mejores parejas del mundo de los superhéroes porque es que no hay otra pareja que pueda igualar ni en una ni en otra compañía. O sea, al final muchos pueden pensar, no, es que Mary Jane pues es más alocada, más divertida, más juerguista, o sea, le gusta estar saliendo con diferentes hombres, todo lo que tú quieras, pero eso es lo superficial. O sea, al final el personaje de Mary Jane es un personaje muy complejo que tiene muchas capas, como cuando en el rey con las capas, con los ogros y demás, y... y te metes y dices, hostias, es que, vale, eso es lo que ella quiere que tú veas, pero en realidad resulta que Mary Jane es una persona que ha sufrido porque su padre las abandonó, o sea, a su madre y a su hermana, además de a ella. O sea, luego se acabó yendo con la hermana resulta que tuvo también una relación abusiva, el padre de la hija de su hermana se acabó yendo también y ella no quería que le pasara lo mismo. Y cerró todas sus puertas a nivel sentimental, o sea, ya no solo de pareja, sino del tema amigos y demás, porque no quería que nadie la viera sufrir y no quería tener la misma vida que había tenido su hermana y que habían pasado de pequeña en casa. Y, hostias, me parece un desarrollo de personaje y una complejidad que pocas veces se ve en los cómics. Y además ya no solo eso, sino que es un personaje que siempre ha estado ahí para Peter, como tú comentabas el otro día, en el que cuando Gwen Stacy muere, o sea, Mary Jane, o sea, también está sufriendo y Peter se comporta como un gilipollas y es ella la que se queda y lo apoya porque sabe que lo está pasando mal. O sea, porque ha perdido a Es un su amor, momento increíble ese, o claro, o sea, sea, ha perdido a su amor platónico y claro, yo creo que también hacen una transición muy buena porque pasa de ese primer amor más inocente, más de instituto a un amor más maduro como es el de Peter y Mary Jane, o sea, en los cómics. O sea, y yo creo que en este cómic se demuestra perfectamente, o sea, con la escena en la que estábamos mencionando.
Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. O sea, nada, como decimos, Medellín es la hostia. Sí, sí. Es un personaje increíble. Y bueno, poco más que mencionar por tampoco estar destipando muchísimo el cómic. Como digo, o sea, realmente tampoco es que sea de destripar, o sea, realmente creo que es un cómic que las cosas que hay, la mayoría se saben, porque como bien decimos, es un cómic que se basa mucho en historias que ya conocemos, sobre todo los que hemos leído esa etapa clásica. Y, y creo que la belleza de este cómic radica en lo bonita que es la historia, en lo bonito que es lo que quieren contar y de verdad que es una lectura muy, muy especial, sobre todo, pues ya digo, si sois fans de Spider-Man, creo que es un obligatorio. O sea, creo que Sí, es una de las mejores historias. sí. Y